¿Qué tal, clase? ¿Cómo estamos? Espero que estén súper bien, con muchas ganas de aprender y volverse unos físicos maravillosos, increíbles, porque el día de hoy vamos a aprender y vamos a entender qué es el equilibrio térmico, también súper importante, tanto que es conocido como la ley cero de la termodinámica, ¿no? Tal como está puesto aquí. ¿De qué se trata? Lo que nos dice es que cuando nosotros tenemos dos cuerpos a distinta temperatura, pues van a intercambiar calor. El cuerpo que está más caliente, que tiene mayor temperatura, va a empezar a transferir esa energía, ese calor, al cuerpo que tiene menor temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que ambos cuerpos alcancen la misma temperatura. En ese momento cesa el intercambio. De ahí que tenemos esta conclusión, que es súper lógica. El calor ganado es igual al negativo del calor perdido. ¿Por qué negativo? Quizás te preguntes. No te olvides que usualmente para indicar que el calor se pierde le ponemos un negativo, mientras que para indicar que el calor se gana ponemos un positivo. Entonces, para que ambos signos sean iguales está ese menos. Pero por nada más, básicamente nos dice que la energía que un cuerpo gana, el otro tiene que perderlo. De toda la vida, si nosotros ponemos un objeto caliente al lado de un objeto frío, pues de repente el objeto caliente va a ir calentando al frío, el objeto frío se va a ir calentando, el otro enfriando, hasta que llegan a la misma temperatura. ¿Sí? Esa es la conclusión importante de esta ley cero. Ojo que puede ser entre varios cuerpos, no solamente entre dos, pero nosotros nos vamos a centrar entre dos cuerpos, en ese análisis, solamente entre dos cuerpos. Veamos cómo funciona esto en un ejercicio. Revisemos este ejercicio. Dice, se tienen 750 gramos de agua a 95 grados centígrados, bastante caliente. Esta agua se vierte en una olla de aluminio. Siempre he dicho que el mejor laboratorio de física y de química es la cocina. Nada que hacer. Se vierte en una olla de aluminio. Aquí tenemos el calor específico del aluminio, 0,22 calorías gramo grado centígrado. Esta olla es de 1,3 kilogramos y está a 13 grados centígrados, ¿sí? Definitivamente bastante más frío que el agua. La pregunta es, ¿cuál sería la temperatura que alcanzan el agua y la olla? Pues nos podemos imaginar que si yo vierto esta agua en la olla, tarde o temprano, pues van a tener que equilibrarse, van a tener que alcanzar la misma temperatura. Veamos entonces qué es lo que pasa en este caso, en este ejemplo. Bueno, lo primero sería empezar por anotar nuestros datos. Nosotros tenemos que hay una masa de agua que es de 750 gramos. Tenemos una temperatura inicial, pero es una temperatura inicial del agua. El agua en un inicio está a 95 grados centígrados, bastante caliente. Luego, el agua se vierte en una olla de aluminio, nos da la capacidad calorífica, el calor específico del aluminio, ¿no? Que vendría a ser 0,22 calorías gramo grado centígrado. Y esta olla tiene una masa de 1,3 kilos. Entonces yo puedo decir que la masa de la olla de aluminio va a ser de 1,3 kilogramos. ¿Ya? Y la temperatura a la que está inicialmente el aluminio va a ser 13 grados centígrados. Ya, adicional a esto, yo puedo conocer que la capacidad calorífica o el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo grado centígrado. Entonces anotemos, ¿no? Del agua es 1 caloría gramo grado centígrado. Perfecto. Ahora ya tenemos todo dispuesto. Nuestra pregunta va a ser la temperatura que alcanzan ambos cuerpos, es decir, la temperatura final. Ya, la mesa está servida, hora de poner nuestras ecuaciones. Comenzamos con la regla de que nuestro calor ganado va a ser igual al negativo del calor perdido. Bien, tenemos que tomar en cuenta cuál cuerpo está ganando calor y cuál está perdiendo. Creo que resulta un poco obvio, pero si no, que el aluminio es el que está ganando el calor, porque es el que tiene menor temperatura, va a elevar la temperatura, mientras el que pierde calor, el cuerpo que pierde calor va a ser el agua, de una mayor temperatura va a disminuir. ¿Ya? Entonces el calor ganado será por parte del aluminio. Aquí pongo mi ecuación del calor
para el aluminio, que sería la masa de aluminio por el calor específico del aluminio, y esto multiplicado por la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial del aluminio. Quizás te estés preguntando, ¿por qué no he puesto temperatura final de aluminio con este Al, el símbolo del aluminio? ¿Por qué no? Pues la temperatura final es común a los dos cuerpos. Recordemos la ley, ambos van a tener la misma temperatura, entonces hay una sola temperatura final, mientras si hay varias temperaturas iniciales. Si hacemos en cambio del calor perdido, tendremos que hablar del agua. La masa del agua, el calor específico del agua y la resta de temperaturas. De nuevo, la temperatura final no le pongo nada porque es la misma para los dos, pero la temperatura inicial sí es distinta en el caso del agua. Ahora solo tengo que reemplazar datos nada más. Veamos, entonces masa del aluminio es de 1,3 kilogramos. Esto, como estamos trabajando con un calor específico que está en gramos, sería mejor pasarlo a gramos. 1300 gramos. Bien, entonces vengo acá y pongo 1300 gramos por la capacidad es 0,22 calorías grado centígrado, que multiplica temperatura final, que es justo lo que no conozco y que quiero encontrar, menos la temperatura inicial del aluminio, que es de 13 grados, es igual a menos la masa del agua, que viene a ser 750 gramos, multiplicada por la capacidad del agua, el calor específico del agua, que es de 1 caloría por grado centígrado. Temperatura final, que aún no conocemos, menos temperatura inicial del agua, que era de 95 grados centígrados. Entonces ya tenemos nuestros datos en posición. ¿Qué nos toca hacer? Pues primero ver qué unidades se simplifican. Gramos y gramos, ¿sí? Y luego recurrir a nuestra vieja confiable. Exactamente, nosotros queremos encontrar cada una de las multiplicaciones que están ahí. Primero tendría 1300, que está multiplicado por 0,22. Esto nos viene a dar 286. Entonces acá tendría 286, ¿qué me quedó? Caloría sobre grado centígrado, que multiplica la temperatura final menos 13 grados centígrados. Es igual a, bueno, menos 750 por 1 es menos 750. Menos 750 calorías sobre grado centígrado. También por temperatura final menos 95 grados centígrados en este caso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Simplificar unidades. Nuestra caloría se va con la caloría, el grado centígrado se va con el grado centígrado y luego multiplicamos, hacemos distributiva, ¿no? Entonces tenemos 286 por TF, por nuestra temperatura final, sería 286, voy a ponerlo un poquito más arriba, 286 TF, ¿no? Después de todo, no va a cambiar nada. 286 temperatura final, menos, pero sí lo que va a cambiar es que tengo 286 multiplicado por 13. Eso sería 3718. 3718 ¿qué? Grados centígrados. Esto sería igual a menos 750 por la temperatura final, sería menos 750 TF o menos 750 temperatura final. Y ahora multiplico menos 750 por menos 95. De entrada nos damos cuenta que menos por menos da más. Y esto nos da 71.250 grados centígrados. Bien, la parte probablemente siguiente ya la dedujiste. Es una ecuación de esas de toda la vida. Entonces, este pasa al otro lado a sumar. Y este también pasa al lado izquierdo a sumar. Tendría 286 temperatura final más, porque pasa como positivo, 750 temperatura final es igual a
de este lado 71.250 grados centígrados, y del de acá yo tendría 3.718 grados centígrados. Muy bien, entonces hago 71.250 más mis 3.718 y eso nos da 74.968. ¿Sí? 74.968 grados centígrados. Por otra parte, acá yo tengo 286 más 750, es decir, 1036 veces la temperatura final. ¿Qué nos queda? Despejar temperatura final. Temperatura final será a mis 74.968 grados centígrados divididos para 1036. Para 1036. Entonces, esto nos viene a dar un resultado final de, veamos, 74.968 dividido para 1036. Serían 72,36. 72,36 grados centígrados. Es decir, que nuestra agua se enfriaría ¿hasta qué temperatura? Hasta 72,36. Por otra parte, la olla se calentaría ¿hasta qué temperatura? Hasta 72,36. Bastante alta esta temperatura. Si estuvieras en la cocina te dijera, por favor, ponte unos guantes, nadie quiere quemarse. Bueno, entonces espero que con este ejercicio haya quedado bastante claro cómo trabaja el equilibrio térmico. Cómo podemos aprovechar esta regla tan sencilla para poder hallar las temperaturas finales o incluso iniciales de cualquier objeto, cualquier cuerpo que esté intercambiando calor. Como puedes ver, nada más hay que definir qué cuerpo está perdiendo calor, qué cuerpo está ganando calor y luego poner las ecuaciones para hallar la cantidad de calor. Y eso es todo. Al final pasamos a la parte donde despejamos como toda la vida. Bien, espero que ahora sí, como dije, haya quedado todo claro y nos vemos en la siguiente clase.